de un personaje que existió en el siglo antepasado, Menelik II. Menelik II de Etiopía, que fue emperador de 1889 a 1913, se dice que en esa época, cuando escuchó acerca de la noticia de la silla eléctrica, que era el método de ejecución más noble en ese entonces, o más moderno, se dice que entonces él buscó la silla eléctrica. Y entonces se dice que la adquirió la silla, pero nadie le avisó que necesitaba luz para poder utilizarla. Y en Etiopía no había luz en ese entonces. Este hombre, este emperador, no quiso sin embargo quedarse avergonzado, y sin embargo entonces utilizó esa silla eléctrica como su trono personal. Aquí está la fotografía de cómo tuvo que hacer este ajuste para que entonces tuvieran esta oportunidad de no desperdiciarlo. Con esto podemos decir, la cruz fue el trono de Cristo sin duda alguna. Ahora, yo quiero hacer referencia a la frase que utiliza al final el Señor Jesús cuando está en medio de la cruz. Todos estos domingos pasados hemos estado estudiando de los temas de la cruz, y en este caso terminaremos con este que se llama consumado es, que es la frase culminante de la cruz que solamente está registrada por Juan. Voy a hacer mucha referencia a Juan de aquí en adelante, dado que es uno de los escritores que sin duda alguna tiene mucho que enseñarnos. Y este evangelio de Juan es sin duda alguna el complemento de lo que es conocido como los evangelios sinópticos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan casi lo mismo, con alguna ampliación o disminución de la información, pero Juan no habla de los mismos temas. Él conocía sin duda alguna estos evangelios, y lo que buscó entonces fue completarlo para que de esta manera entonces tuviéramos mayor información. Y allí entonces encontramos como este personaje que está más cerca de la cruz escucha esta frase que le impacta: consumado es. Ese hombre que está escribiendo es un hombre que estuvo dentro del juicio del Señor Jesucristo, dentro del templo, y también fue el encargado de María cuando estaba allí en la cruz. Así que lo que estamos nosotros escuchando sin duda alguna es fidedigno. Es digno de toda confianza porque estamos observando la escena de la cruz de la manera más cercana posible, de la manera más cercana que pudiéramos nosotros tener. Ahora voy a hacer referencia otra vez a Juan 19:30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así finaliza entonces con este ministerio el Señor Jesucristo. Ahora, habíamos hablado en la ocasión anterior acerca de el cartel que era puesto encima de la cruz, el que ya era llamado el títulos. Y allí en ese cartel es justamente donde se pone esta palabra consumado es, en el griego tetelestai, para indicar que ya había sido cancelada la deuda. La deuda se había pagado. Ahora, aquí la pregunta que nosotros nos hacemos y que vamos a tratar de contestar es: ¿qué significa que es consumado? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que está tratando de transmitirnos el Señor con esta palabra en particular? Consumado es. Y yo veo cuando menos 4 aplicaciones que nos pueden hablar acerca de lo importante de la labor del Señor Jesucristo en la cruz. Todo esto le puede importar, porque es mucho más de lo que nosotros podemos observar de primera mano. En primer lugar, podemos decir de esta palabra consumado, de esta frase consumado es, tetelestai, que significa el final de la guerra contra Dios, o el final de la guerra con Dios. Voy a hacer referencia a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo haciendo alusión a que toda aquella guerra que existía ya para entonces, después de la cruz, se había terminado. Y aquí entonces empezamos a explicar algunas cosas. Este término que es griego, que es tetelestai, es una forma de lenguaje que es griego que se remonta a épocas muy antiguas. Y era utilizado sobre todo en los registros históricos.
cuando había una guerra de una nación contra otra nación, la única forma de poder avisar acerca de la victoria o de la derrota era por medio de los heraldos, que corrían de una ciudad a otra para avisar entonces de las buenas nuevas o las malas nuevas. Cuando uno de los países mandaba su heraldo con la buena noticia de la victoria, él llegaba al monte más cercano o a las puertas de la ciudad y gritaba: Tetelestai, se consumó, ganamos, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con este hombre Filipides, que en el 490 a.C. corrió desde la ciudad de Maratón a Atenas. Ya les sonó seguramente la palabra maratón. Se dice que corrió 40 kilómetros y entonces anunció que habían ganado la guerra. Pero, sin embargo, en los registros históricos dice que en realidad no corrió 40 kilómetros, corrió de Maratón a Esparta para solicitar ayuda y corrió 213 kilómetros. Esa es la razón por la que cuando llegó exhausto murió. No es tan cierta, entonces la historia se romantizó, pero esto nos muestra la imagen de lo que estaba pasando con esta palabra. Ellos gritaban: se consumó, se acabó la guerra, se ganó la guerra, es consumada, tetelestai, dicen ellos en el griego. Esto nos indica entonces que lo que nosotros teníamos de problemas con Dios es que éramos enemigos de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 10, por eso dice lo siguiente, el mismo apóstol Pablo lo sigue anotando: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y allí sigue hablando otras cosas y dice, cómo no, ahora que somos hijos vamos a tener su misericordia. Pero aquí lo que es interesante es la manera como se nos describe, como enemigos de Dios. Ahora, esto tiene que llamarnos la atención, porque el gran problema que tenemos hoy como humanidad es que no creemos que seamos enemigos. Nos consideramos en todo caso como neutrales. Pero la palabra de Dios dice que somos enemigos. Claramente lo define así. No dice que estemos medianamente enemistados con Dios, o unos más y otros menos. Y entonces nosotros ponemos los calificativos como el asesino, ese sí está muy mal, pero yo que soy chismoso, pues no está. La palabra de Dios, tanto al chismoso como al asesino, los pone en la misma categoría y los llama enemigos. Ahora, el problema que nosotros aquí vamos a tener inmediatamente es: pero yo no odio a Dios. O sea, es cierto que no he estado a lo mejor atento o no he buscado, pero yo no odio a Dios. Y este es entonces el argumento que muchos escriben para definir que ellos, por supuesto, no son tan malos. Ahora, aquí voy a irme al Antiguo Testamento para sacar un poco del contenido que nos habla la palabra de Dios. Porque las descripciones de las batallas del Antiguo Testamento, descritas en todos estos libros históricos, dice que son en realidad una descripción o una ilustración de lo que nosotros somos. Aquí ustedes seguramente han escuchado estas palabras, las descripciones de estos pueblos: amorreos, fereceos, cananeos, gergeseos y todo lo que termine con fe. Y todos estos dicen en los libros históricos que habían sido destinados a la destrucción. Está llegando el pueblo de Israel a la tierra prometida y la orden es: acaba con todo, tanto niños como animales, como mujeres en cinta, con viejos, con todo. Y nosotros decimos: ¿qué está pasando aquí? De hecho, yo he escuchado a muchas personas que cuando hablan acerca de estos pasajes dicen: ¿qué pasa con ese genocidio? ¿Cómo un Dios de amor puede mandar algo tan tremendo como esto? Algunos dicen: ¿y los derechos humanos? ¿Qué pasa cuando Dios toma estas determinaciones y nosotros como seres humanos decimos: pero no somos tan malos, no somos tan perversos como a veces nos quieren hacer ver, y repudian entonces a la iglesia? Aquí el gran pecado de la iglesia es justificar el pecado como una enfermedad. Y ahora lo que está sucediendo es que al ser una enfermedad se recurre más bien entonces a los psicólogos para generar algún tipo de terapia para los alcohólicos, para los que están desquiciados, los esquizofrénicos.
Y entonces el pecado se ha rebajado y se ha dicho, pues es que no somos tan responsables de esto. No somos tan malos. Y entonces las iglesias se han llenado de psicólogos, de terapistas, porque piensan que el pecado se debe de tratar de una manera de salud. Pero la palabra de Dios dice que el pecado es enemistad con Dios. Ahora, volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando de estos pueblos amorreos, fereceos, cananeos, gergeseos, la palabra de Dios nos dice que no solamente eran humanos rebeldes, atención, no solamente eran humanos que se portaban mal, no eran humanos que engañaban a su esposa, o que tenían varias mujeres, o que tenían actitudes indebidas. No está hablando de eso. De lo que está hablando es que ellos estaban pervertidos moral y físicamente. Ahora, atención con esto, porque estamos hablando de degeneración. Hay algunos pasajes que nos demuestran esto. Por ejemplo, cuando el Moisés manda a los 12 espías a la tierra prometida para que vayan y la vean, allí en el libro de Números, nos dice la palabra de Dios que ellos llegan entonces con las indicaciones de lo que han encontrado. Y dice que efectivamente la tierra es muy buena, pero dice que había allí gigantes. Y esto no es normal. Esto no es algo que sea normal físicamente. Más adelante, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, describe que el rey de Basán, que se llamaba Og, medía 4 metros. Era un personaje que apenas cabía en este lugar. Así que no estamos hablando de personas solamente que son malas, sino estamos hablando de perversión física. Ya estamos hablando de perversiones que tenían que ver más bien con los descendientes de los refaítas de Génesis capítulo, los versículos que siguen en adelante, que fueron la causa del diluvio. Dice que los hijos de Dios, viendo a las mujeres, las toman y en ese momento lo que hacen es pervertir a la raza humana. ¿Qué es lo que hace Dios? Es destruir a la humanidad en ese momento. Ahora, esto es una ilustración de lo que somos nosotros. Nosotros decimos, no, pero no estamos en esa categoría, no estamos en esa calidad. Y no nos damos cuenta que esta es la ilustración que utiliza la palabra de Dios para referirse a nuestra maldad. Es una descripción de la humanidad. Nosotros que no nos vemos tan malos, nosotros cuando nos arreglamos en las mañanas frente al espejo y decimos, bueno, hoy no estoy tan mal, he tenido peores días. La palabra de Dios nos devuelve la imagen y nos dice, eres enemigo de Dios. No te creas mejor de lo que eres enemigo de Dios. Esta semana estaba escuchando una de esas teorías que lanzan luego allí en las redes sociales y hablaban acerca de por qué no mirar a la tierra como un ente vivo, como si fuera un gran humano, y nosotros somos los parásitos. Nosotros estamos destruyendo la tierra. Mire cómo cambian nuestros conceptos. En lugar de ser los merecedores de la tierra, somos los que la destruyen y la deterioran. De alguna forma nos describe mejor esto cuando nosotros estamos usurpando y estamos nosotros trabajando indebidamente con la tierra, demostrando que tenemos un rompimiento, todo por causa de que somos efectivamente enemigos de Dios. Ahora, hablemos aquí entonces de un asunto de la pena de muerte. La pena de muerte que estaba establecida, por supuesto, para los homicidas y pervertidos. La ley mosaica, si nosotros vamos a los libros de Éxodo, de Números, de Levítico, encontramos que todos los asesinos o todos los perversos que tenían relaciones sexuales indebidas tenían que ser muertos. No había otro medio, no había otra posibilidad. Tenían que ser destruidos. Su único derecho humano, podríamos decir, era ser destruidos y ser muertos. Ahora, dentro del calvinismo, dentro de la doctrina calvinista, hay un punto que se llama la depravación total y que habla acerca de lo que nosotros somos y cómo nos describe la palabra de Dios con respecto a esta característica que tenemos. Ahora, muchos objetan inmediatamente y decimos, no somos depravados, o sea, sí podemos tener algunas fallas, pero no somos depravados. Entendiendo esto, hay un autor, existió
un autor que se llamó R.C. Sproul, y cambió esta depravación total por la frase depravación radical. Y él trataba de demostrar de nuestra posibilidad de llegar a envilecernos hasta el punto máximo. Atención con esto que vamos a decir. Porque en ocasiones nosotros vemos al borrachín de la colonia, nosotros vemos al vago, nosotros vemos al vagabundo que está allí sucio y decimos, ¿cómo llegó así? ¿Sabe cómo llegó? Con descuidos. Cuando se permitió algo que era indebido. Y poco a poco su camino lo fue llevando hasta esa maldad. Atención, todos los que estamos aquí, incluido yo, tenemos esa posibilidad. De eso habla la palabra de Dios. Depravación radical. Podemos llegar hasta lo máximo si no cuidamos nuestras vidas. Esta semana estaba yo mandando un mensajito que decía, somos lo que comemos. Si lo que usted está comiendo son chismes, son recelos, son problemas, lo que único que va a tener por consecuencia es lo mismo. Pero si usted se alimenta de la palabra de Dios, obviamente va a tener otro resultado. Nosotros somos dispuestos entonces como enemigos de Dios. Y aquí entonces me acordé de alguna plática que tuvimos en su momento allí en el seminario de donde provengo. Recuerdo que hubo entonces un debate en donde hablábamos acerca de esta frase, ¿el poder corrompe? ¿Será que el poder corrompe? De esto hablamos de los políticos. Políticos que aparentemente eran buenas personas, eran personas morales, y de pronto los encontramos llenos de riquezas sin ningún pudor. Y decimos, entonces verdaderamente el poder corrompe. Recuerdo bien que allí los alumnos estábamos debatiendo unos con otros hasta que la profesora, la maestra Dinora Méndez, dijo muy atinadamente, no, el poder no corrompe. El poder demuestra lo que realmente somos. ¿Sabe lo que puede pasar si el día de mañana usted o yo tuviéramos poder, tuviéramos dinero? Aparecería la verdadera persona que somos. Aquella que la teníamos callada, la que teníamos escondida porque nos avergonzaba. Llega un momento en donde sin ningún pudor se presenta y se hace evidente. Porque somos enemigos de Dios. Así nos define la palabra de Dios. Así que Jesús, cuando está en esa cruz y dice consumado es, lo que está haciendo es detener la ira de Dios por causa de nuestra maldad. En ese momento la palabra en teológica es propiciación. El Señor propició a favor de nosotros y detuvo todo aquel castigo y la condena que tenía Dios contra nosotros. Otra vez, el teólogo R.C. Sproul decía de esta manera, no nos damos cuenta, pero es como si Dios tuviera una daga encima de nuestras cabezas, esperando el momento más oportuno para acabar con nuestra vida. Porque somos enemigos de Dios. Pero Jesús, cuando muere en la cruz, cambia todas las cosas. Y Él dice, se acabó la guerra. Se acabó la enemistad, se acabó la condena, como veremos más adelante, hasta el punto mismo cuando en Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice el apóstol Pablo con estas palabras triunfantes, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hoy estamos en paz. Esa es la gran noticia. Estamos en paz con Dios. La proclamación del Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio, es que Dios está en paz con la humanidad. Por eso es que tenemos oportunidades. No porque seamos buenas personas, no porque no estemos haciendo las cosas tan mal, sino porque Dios está esperando que procedamos al arrepentimiento, porque está pacificado por medio del sacrificio de Jesucristo. Podemos decir en este primer punto que cuando el Señor dice consumado es, está diciendo que la cruz consumó la guerra entre Dios y los hombres. Esa cruz es nuestra paz. En segundo lugar decimos que es el final de la comisión. El final de la comisión. Voy a hacer referencia a Marcos 1:38. Y está hablando Jesús.
Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y resalta esa última frase, porque para esto he venido. Esta era su labor, este era su propósito. El Señor vino para cumplir con su comisión. En Lucas capítulo 4, versículo 18, lo dice más ampliamente, lo dice más claramente. Dice el Señor, utilizando un pasaje de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la labor del Señor, descrita 600 años antes con el profeta, por medio del profeta Isaías. Así que entonces vamos a ver otro uso de la palabra griega tetelestai, que es consumado en la antigüedad. Esta palabra era usada por un sirviente cuando se presentaba delante de su amo después de haber concluido una tarea. Después de que ha elaborado, después de que ha trabajado, se presentaba delante del amo y le decía, tetelestai, ya cumplí, ya hice lo que me mandaste hacer. Así que esto tiene mucho sentido, porque cuando vemos la cruz, tenemos que entenderla como el punto culminante de la obra de Jesús en la tierra. No vino solamente a sanar, no vino a hacer milagros sorprendentes, sino que vino a morir en la cruz. Y cuando está en la cruz, Él dice, tetelestai, lo consumé, ya acabé con mi obra. Así que tiene también que ver consigo mismo. Y es que Él había dicho en Marcos 10:45 palabras muy solemnes y muy claras con respecto a lo que buscaba el Señor, porque el Hijo del Hombre, es decir, se refiere a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para vivir la vida, Él venía para morir. El único ser que ha venido a esta tierra para morir es Jesucristo. Nosotros tenemos oportunidad de vida y vidas largas con tal de que aprovechemos el tiempo. Pero Él dijo que vino para dar su vida. Y el trabajo fue tan perfecto, el trabajo fue tan pleno y tan completo, que el apóstol Pedro, cuando está escribiendo sus cartas, cuando está hablando en ese primer sermón de Pentecostés, dice en Hechos 2:22 que Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo sabe? Porque lo resucitó. Las cosas las hizo tan bien, dice el apóstol Pedro, que Dios lo aprobó públicamente. Así que cumplió con su labor. Esto que estamos diciendo, tenemos que recalcarlo, significa que no quedó nada pendiente por cumplirse. Nada pendiente por cumplirse. Esto es muy importante. Porque si quedara algo pendiente en donde nosotros participáramos de nuestra salvación, diríamos, bueno, pero hace falta mis buenas obras, hace falta mi bautismo, hace falta mi confirmación de la fe, yo no sé. Pero el Evangelio nos dice que la obra de Cristo fue tan completa que solamente falta creerlo. Eso es todo. Porque todo está completo. Porque no hay nada más que añadir. Y quien predique otra cosa diferente a esto, ahora que está de moda el judaizar y que tienen que regresar supuestamente a la ley, eso es anatema. Eso es maldición. Porque la obra de Cristo por sí misma está completa para todos nosotros. Solamente Cristo bastó. Solamente la gracia es la que necesitamos en nuestras vidas. Así que podemos decir, recapitulando, que ya se terminó la guerra contra Dios de parte de los hombres y también ha cumplido su comisión el Señor. Pero en tercer lugar, también hablamos del final de una deuda. Mire otra aplicación de esta palabra tetelestai. En Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27, dice de esta manera, y no encontré otra mejor ilustración que esta. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este,
Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Me detengo un momento. Había dicho anteriormente 10,000 talentos. Para ese entonces y para hoy es impagable la deuda. ¿Qué había hecho este siervo? No lo sabemos, pero era impagable. Que esté pidiendo que le dé un poco de tiempo es una tontería. El que sí lo entiende es el patrón, que dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hay cosas que son impagables y lo único que podemos aspirar es a que lo perdonen. Ahora, cuando hay asesinatos, los asesinos piden misericordia y le piden a la familia que los indulten. Ya depende de cada quien. Pero nosotros estábamos tan endeudados con Dios que lo único que podía funcionar para nosotros a nuestro favor era que se perdonara la deuda. Ahora, aquí vamos a ver el término tetelestai, que era también un término común en la vida comercial griega. Y esto significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago, se podía decir tetelestai, puesto que se afirmaba que la deuda había sido cancelada. Y esto es muy importante porque se han encontrado entre los vestigios arqueológicos varias tablillas con esta forma o este formato. Tiene una cuenta, tiene una descripción de la deuda y enseguida tenía entonces encimado la palabra tetelestai, que estaba significando que la deuda había sido pagada completamente. Ahora, ya hablamos anteriormente de una palabra, propiciación. Ahora otra palabra teológica es redención. Y esto tiene que ver con compra. Redención es compra. Es un término que se utilizaba en la antigüedad por los griegos para comprar un esclavo o una propiedad. Ahora, aquí es muy importante que regresemos a un punto que habíamos dejado anterior. Dijimos que estamos llenos de pecado. Dijimos que por tanto somos enemigos de Dios. Y entonces con esto en mente tenemos que retomar que el pecado nos había hecho sus esclavos. El Señor lo define con estas palabras en Juan 8:34. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Mire, si usted está haciendo pecado, es esclavo del pecado. Simplemente el cálculo. Si usted hace tal o cual cosa, es esclavo del pecado. Así lo define el Señor. Y aquí entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura para tratar de aclarar a qué se está refiriendo todo esto que estamos hablando. Y vamos a ir a lo que dice el libro de Ruth. Es un libro que está entre Jueces y Primero de Samuel. Y en este se narra la historia de la moabita Ruth, que había perdido todo. Había perdido su esposo y no tenía ninguna propiedad. Así que estando en esa ciudad de Moab, se dice que emprende el regreso a Belén junto con su suegra, con Noemí. Y aquí vemos que ellas estaban desprotegidas económica y socialmente. Porque si ellas como mujeres estaban en ese lugar, no tenían derecho a manejar ninguna propiedad. Necesitaban forzosamente de nombre. Esto nos habla de que ellas entonces necesitaban un redentor. El término en el hebreo es un goel. En este caso, en su historia, fue Booz. Este hombre que se hizo cargo de sus deudas, compró su propiedad, se casó con Ruth y entonces socialmente las volvió a resucitar. Las volvió entonces a poner en funcionamiento. Otra ilustración encontramos en el caso de Oseas. Este profeta le había sido dicho que se casara con una prostituta, sí, con Gomer, una mujer de cascos ligeros, dijéramos aquí en México. Esta mujer, sin embargo, dado que tenía sus antecedentes, dice que a pesar de que había sido redimida, un día tomó la puerta y se fue otra vez a su vieja vida. Escuche lo que dice Oseas en su capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos.
Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Se había vendido a sí misma, se había perdido y tuvo que recomprarla. Y esto ilustraba entonces lo que está sucediendo con este asunto de la redención. Nosotros habíamos perdido delante de Dios todo. Siendo enemigos de Dios, siendo esclavos del pecado, siendo vendidos a la esclavitud, era necesario que alguien pagara nuestra deuda. Y cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, al decir consumado es, está diciendo la deuda que tenían ustedes está cancelada. Se ha anulado, no se puede exigir. Está pagado completamente. A veces nosotros somos manipulados por algunas iglesias y dicen, si ofrendas, Dios te va a bendecir. Si diezmas, Dios te va a contestar. Eso es mentira, la deuda ha sido cancelada. La ofrenda tiene que ser de otra manera, tiene que ser en otra dirección. Definitivamente lo que encontramos en la historia de la cruz es que se había terminado todo aquello que teníamos como deuda delante de Dios. Dice por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:11, y está hablando de todos nosotros. Y esto, y está refiriéndose a estas historias de prostitución y de esclavitud. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que ha sido perdonada la deuda. Y en cuarto lugar, ya para terminar, hemos dicho que se ha terminado la guerra con Dios, que el Señor ha terminado su obra y que se ha pagado la deuda. Pero en cuarto lugar, decimos que es el final de la condena. El final de la condena. Aquí hago referencia a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es una frase corta y frontal. Ya no hay condenación. Todo aquello que se te acusaba, ya no eres responsable si confías en Cristo Jesús. Ya ha sido pagado, la condena ha sido anulada. Ahora, aquí vamos a ver entonces también el uso de la palabra consumado, o tetelestai en el griego, judicialmente. Era la cancelación de una condena por el cumplimiento de la misma. Si usted estaba encarcelado, delante de su celda tenía un cartel, y en ese cartel decía lo que usted había hecho. Cuando usted había cumplido con el tiempo de encarcelamiento, le entregaban el cartel y le ponían encima tetelestai. Así que si alguien lo encontraba en la calle y le decía, oiga, usted debería de estar en la cárcel, él sacaba el cartel y le decía, no, mire, ya lo cumplí, ya lo pagué. Esta era la manera como se utilizaba judicialmente. El título o el cartel era cancelado. Ahora voy a hacer referencia a lo que dice Juan capítulo 8. Esta historia que casi todos conocemos de la mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer sorprendida en adulterio dice que es llevada delante de Jesús por sus enemigos para ponerle una trampa. Una trampa en donde él hiciera una condena injusta o una condena inadecuada. Y le preguntan lo siguiente: la ley de Moisés mandó apedrearla. ¿Tú qué dices? Y dice la palabra de Dios que se quedó callada. Se puso a escribir en el suelo. Ahora, nos detenemos un momento y preguntamos, ¿entonces Jesús no cumplió la ley? Porque ellos decían que la ley decía que tenía que ser apedreado. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que Jesús, por ejemplo, infringe el día sábado? ¿Está incumpliendo la ley el Señor Jesús? Déjenme explicar cuando menos este caso con 4 irregularidades que se presentaron. Hay otras más, pero cuando menos 4. En primer lugar, presentaron a la adúltera, pero no al adúltero. Tenían que presentarse los dos. ¿Con quién lo estaba haciendo? Y está solamente la mujer. Segunda irregularidad, no había testigos reales. No dijeron, ellos los dieron. Tenía que ser de esta manera, para que si es que los encontraban en que estaban mintiendo, pudieran también ser castigados. Tercera irregularidad, no la llevaron ante un juez, la llevaron ante Jesús.
Él está en el templo, los jueces siempre se encontraban a las puertas de la ciudad. ¿Qué hacen en ese lugar? Y en cuarto lugar, no debía ser llevada por una turba enardecida. Así lo dice la Escritura. Así que con estas irregularidades, lo que hace Jesús es desestimar el caso. No hay elementos. Así que simplemente les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, nos seguimos preguntando, ¿pero era verdaderamente inocente? La respuesta es no. No era inocente. Sin duda alguna, cuando ellos se dieron cuenta que no tenían los elementos adecuados según lo que marcaba la ley, se fueron y entonces el Señor va a trabajar con ella. Él le pregunta nuevamente a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella responde, ni uno de ellos, Señor. Le responde Jesús nuevamente, yo tampoco. Vete y no peques más. Ahora, lo de menos era que simplemente la dejara irse. ¿Ya ves? No hicieron bien su demanda. No presentaron bien la querella, se equivocaron. Pero le añade, vete, pero no peques más. No eras inocente. Aquí hay algo muy importante, porque la misma mujer es muy posible que estuviera consciente de que el que estuviera aquí en ese lugar, a punto de ser lapidada, era lo que se merecía. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros logramos engañar a toda la gente y nadie se da cuenta de nuestro delito, el que sea, hay un juez que nunca podremos nosotros evitar. Si usted está pensando en Dios, no es Él. Es usted mismo. El juez más implacable que le insiste en que eso estuvo mal, somos nosotros mismos. Algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, pero somos jueces implacables. Y el Señor Jesús, cuando ve que ya no hay nadie más que la condene, le dice, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Tú también. Termina con esto. No te condenes a ti misma. Muchos ya creen en el Señor, muchos ya han escuchado la palabra, pero todavía se siguen condenando. Se siguen flagelando a sí mismos, se sienten culpables y dicen cosas como, no, pues yo no voy a la iglesia porque pues no estoy bien. O yo no me puedo bautizar porque pues no estoy bien delante del Señor. No te condenes más. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay nadie, ni siquiera tú, tienes derecho a condenarte. Así que lo que estamos viendo en la cruz en ese momento, cuando el Señor grita, consumado es que se había terminado la condena contra nosotros. Ya no hay nada que imputársenos, no hay nada que exigirnos, no hay nada que nos condene. Jesús sabe de nuestra culpabilidad, pero no busca condenarnos, sino rescatarnos. Déjeme concluir esta plática con lo siguiente. Jesús sin duda alguna cumplió perfectamente la ley y la cumplió. Por eso su grito de consumados. Nosotros no lo entendíamos y no entendíamos todas las implicaciones que tiene en su mente y en su corazón el Señor cuando grita eso. Pero él tenía que cumplir con lo que había dicho el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24, que había escrito: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Todo esto tendríamos que analizarlo en un estudio posterior, pero toda la labor que se esperaba de él se cumplió y se consumó en la cruz. El gran mensaje del Evangelio es este: todo está pagado, todo está consumado, todo está cancelado,
Todo está concluido. Hoy estamos en tiempos de plenitud. Hoy estamos en tiempos de consumación. Hoy estamos en tiempos ya no de esperanza, sino de certeza. Hoy tenemos todas las cosas a nuestro favor y por lo tanto podemos aprovecharlas. Oremos. Padre, te agradecemos por este regalo maravilloso. Si en nuestro corazón hemos entendido el regalo de la cruz, el regalo de la salvación por medio de la fe, permite que cada uno de nosotros lleguemos a estas conclusiones y lleguemos a estas responsabilidades y lleguemos también a tomar decisiones. Te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos por tu favor delante con nosotros. Te pedimos que aprovechemos el día de salvación que es hoy. Bendito seas por tu palabra, porque habla más de lo que alcanzamos a leer, porque nos dice más de lo que nosotros percibimos humanamente. Gracias te damos por ella. Te bendecimos por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Amén.